estaba empezando a preparar un mensaje hace unas semanas atrás y fue claramente, y se lo dije a Wanda, siento que el Señor me está moviendo a, en vez de solamente preparar este mensaje, a preparar una serie que va a ser de 7 partes, que se llama a sí mismo Querida Iglesia. Basado, ¿sabes en qué? En el libro de Apocalipsis. Vamos a tirarnos profundo, ¿ok? Vamos a tirarnos profundo. Razón número 1 para predicar sobre Apocalipsis está en el mismo prólogo. Busca ahí Apocalipsis capítulo 1. Los primeros 3 versos. Te va a decir cuál es la razón por la cual deberíamos hacer esto. El Señor nos dice, háganlo. ¿Por qué? Apocalipsis 1, del 1 al 3, leo en Nueva Traducción Viviente, dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vamos a ver, esos son los primeros 2 versos. Contexto. Juan fue el único de los apóstoles que logró sobrevivir a una edad un poco mayor. Tampoco llegó a viejo, pero un poco mayor que los otros. Todos los demás apóstoles fueron martirizados a edad muy joven. Y cuando tú ves en la historia, todos murieron de formas súper atroces. ¿Eso es algo que es solamente de la antigüedad? No. ¿Sabes qué? Esta semana hubo un caso de una pareja de aquí de Estados Unidos que por llevar el mensaje de Jesucristo en el país de Haití fueron martirizados. Eso todavía ocurre hoy. No solamente todavía ocurre hoy, escucha bien. Hoy día, en el siglo XXI, hay más mártires que en cualquier otro momento de la historia. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Gente dando su vida por el Evangelio. Tremendo, ¿no? Juan, aunque el Señor le dio la oportunidad de estar vivo, de sobrevivir a una edad mayor, él en este momento estaba en exilio. Exilio significa que él estaba como en una sentencia, cumpliendo una sentencia. Lo habían metido preso, lo habían enjuiciado y su sentencia había sido el que se tenía que ir a esta isla que se llamaba la isla de Patmos y se tenía que permanecer allí en exilio. Era una isla cárcel. Patmos era una isla cárcel y Juan se encontraba allí. ¿Por qué Dios permitió que Juan sobreviviera y los otros no? Por esto. Porque él iba a revelarle esto que él escribió en el libro de Apocalipsis. Y el verso 3 nos da la primera razón clara y concisa de por qué. Verso 3 dice, Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y lo obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces el verso 3 ahí te está diciendo, hay una bendición intrínseca ahí. El simplemente nosotros detenernos, ir a un libro que casi no se habla sobre él en la iglesia o en los círculos cristianos hoy día, y de hecho no solamente no se habla de él, hay un concepto y una verdad que casi no se proclama tampoco en la iglesia hoy en día, que es precisamente que Cristo viene pronto, el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Tú le puedes preguntar hasta una persona que no cree en Dios y tú le preguntas, ¿este mundo va a durar para siempre? Y te va a decir, lógicamente va a decir, no, claro que no. En algún momento esto va a acabarse. En algún momento el sol, vamos a poner uno de los prospectos que habla, el sol va a ser, y si nuestro sol hace eso, ¿sabes qué? Se acaba todo. ¿Tú sabías eso? Que eso puede ocurrir en cualquier momento. Otra razón por la cual no se estudia
Apocalipsis porque la gente dice, no lo entiendo. No sé si tú has leído en detalle, pero desde que empecemos a leer, vas a empezar a ver cosas y a leer cosas que son bien extrañas, súper extrañas. Unas descripciones que uno dice, ¿cómo? Que la criatura tenía ojos por dentro y por fuera. Y como mi pregunta es, ¿cómo le vio los ojos de adentro? Es decir, así se va, mi mente se va a esas cosas, ¿no? Si tenía los ojos por adentro, ¿cómo le vio los ojos de adentro? Y si se veían, entonces, ¿por qué están de adentro? No sé, así es mi mente, así funciona. No lo entiendo, pero ¿sabes qué? Como hemos mencionado incluso en los estudios bíblicos, en las reuniones Silo, el que tú no entiendas de momento algo en la palabra de Dios realmente no es necesariamente negativo. No es algo necesariamente malo, todo lo contrario. Estás adentrándote en la profundidad, en la dimensión, en el nivel, en la descripción de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, por definición, es indescriptible a nivel natural. Aquí Dios le dio al apóstol Juan una revelación del cielo y la gloria de Dios que por definición es indescriptible. Y si por definición es indescriptible, siempre piénsalo de esa manera y procésalo de esa manera. Juan hizo lo mejor que pudo hacer con las palabras que existen. ¿Cómo es el cielo? Pues yo no sé. Aquí mi mayor conclusión de Apocalipsis es que es algo más allá de lo que podemos describir. Más allá de lo que podamos describir. Tremendo, ¿no? Y eso a alguna gente le provoca, como usted dice, don Rafa, le provoca miedo, le provoca temor. A mí me provoca expectativa. A mí me provoca expectativa. Yo soy muy curioso y yo quiero saber por qué Juan dijo que era un mar de cristal. No, estoy seguro que no es cristal, no es vidrios que habían ahí. ¿Por qué él dijo que era cristal? ¿Por qué él dijo que era calles de oro? En el cielo será que hay oro, oro como el que sale de las minas de oro de África o de Sudamérica. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que es diferente, no? Lo indescriptible. Entonces, también lo que causa miedo, ese es el concepto del fin, el concepto del final de todas las cosas. El fin le da miedo a alguna gente, ¿no? El final. De hecho, paréntesis, es tan real que la gente tiene miedo al fin, que por eso es que hace unos años atrás, por eso yo tomo esto con mucho cuidado y muchas pinzas y levanto una bandera en donde quiera que voy en cuanto a eso. La pandemia mundial del COVID fue la evidencia de que la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte y no están listos para morirse. Cuando la realidad es, mensaje positivo del domingo, todos vamos a morir algún día. No, pero es una realidad. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera, la eternidad. Siempre apuntamos a la eternidad. Y eso no se trata de que nosotros menospreciemos esta vida, porque violentaríamos y sería una afrenta del regalo que nos dio Dios de esta vida. Tenemos que hacer el máximo con ella. Pero el destino final es la eternidad. Y hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Y de hecho, si alguien tiene miedo y él expresa de esa manera, es un buen indicador que esa persona debe examinar dónde está su relación con Dios. Aún con las cosas que decimos de este mundo, que podemos ver, lo que apuntamos hacia el cielo siempre va a ser mejor. Eso siempre es mejor. Siempre es mejor. No sé cómo es, como te decía al principio, pero yo sé que es mejor. Entonces, en preparación a ese gran evento del fin, Jesús le escribe, Jesús mismo, dice Apocalipsis que es Jesucristo, el Hijo de Dios.
comunicándose con nosotros, comunicándose con la iglesia, y él le escribe a las 7 iglesias que estaban establecidas en ese tiempo. ¿Ok? Le escribe a cada una de esas 7 iglesias. Y lo que Jesús le comunicó a la iglesia en ese tiempo, también nos lo comunica a nosotros. Comenzamos entonces, precisamente, con la iglesia de Éfeso. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Versos del 1 al 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando la Biblia hace esta referencia al ángel, usualmente está refiriéndose al líder de la iglesia. ¿Ok? Pero está refiriéndose a la iglesia en pleno. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Empezamos con las cosas interesantes, ¿no? Me encanta porque uno ve todas estas cosas y uno dice, wow, qué tremendo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¡Wow! Que Dios, que Jesucristo está diciendo eso. Él está, obviamente, Él sabe todas las cosas. Está diciendo, está recalcando todas esas cosas. Y el verso 4 se va poniendo interesante. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, que eran personas que enseñaban falsas doctrinas, al igual que yo. Verso 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Uf. Mira el retrato que está poniendo ahí. Te das cuenta que las 7 estrellas son las 7 iglesias y los candelabros es la posición que Dios le pone de ser enviados a esa misión. Todas esas cosas tienen que ver con eso y hay muchas más cosas profundamente que pudiéramos decir de ellos. De hecho, empezando por el final, ese verso o esa conclusión la vamos a ver en cada una de esas cartas o esas expresiones que Jesús le hace a las iglesias. Siempre le dice lo mismo, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, porque hay gente que tiene oídos, pero no oye. Hay gente que tiene ojos, pero no ven. Como dicen los salmos, que Dios habla así sobre los ídolos falsos. Dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Hay gente que es así. Y uno siente que uno le está hablando a la pared. Y uno dice, Señor, pero mira esto, Dios mismo está clamando. Dice, el que tenga oídos, oiga, porque los oídos están ahí, pero no me estás escuchando, no me estás prestando atención. El Señor nos llama hacia eso. En el principio de ese pasaje, Dios comienza destacando las cosas buenas que la iglesia de Éfeso había hecho. Cosas súper notables, importantes, no es para menos lo que está diciendo. Vamos a ir a eso, a enumerar esas cosas. Dice, ¿qué está haciendo? Yo sé todo lo que haces, he visto arduo trabajo. Amén. Paciencia con perseverancia, tremendo. No toleras a la gente malvada, bien. Has puesto a prueba las peticiones de esos que dicen apóstoles pero no lo son. O sea que estás examinando las cosas, estás siendo discernidor. Y has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre
con paciencia sin darte por vencido. Hay cosas muy tremendas que el Señor está destacando, ¿ves? Y debemos nosotros recordar, es un buen recordatorio, como dice en 1 Corintios 15, dice que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Cuando hacemos esfuerzo para Dios no es en vano. Nosotros se lo dijimos la semana pasada, yo lo seguí sin dormir para venir a trabajar para el Señor. Yo sé que eso no es en vano. Ese esfuerzo Dios lo ve. Cuando estaba estudiando esto, yo decía, gracias Señor, porque ese esfuerzo tú no lo pasas por alto. No es que mi esfuerzo va a pagar la salvación, sino que mi esfuerzo habla de mi dedicación hacia la obra de Dios. ¿Ves? Y por eso nosotros te motivamos hacia eso a ti también. Vale la pena porque al final Jesucristo, reinando desde su trono, se da cuenta de lo que estás haciendo. Se da cuenta y no es en vano. No es en vano. Por eso vale la pena el esfuerzo. Ahora el verso 4, cuando Jesús dice, pero, ahí es que se pone la cosa caliente, ¿no? Pero, los peros de Dios son importantes, porque los peros de Dios nos recuerdan nuestra insuficiencia. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre nos vamos a quedar cortos. Y recuerda que lo que Jesús está haciendo aquí es advirtiendo, corrigiendo a la iglesia para que esté lista para su regreso. Cuando Jesús está señalando eso, no es simplemente para echar sal en la herida. No, está diciendo, hey, alerta, alerta, vengo pronto. Recuerda que así termina el Apocalipsis, dice, vengo pronto, así que endereza estas cosas. Te estoy dando la advertencia, te estoy dando el aviso para que corrijas lo que tienes que corregir antes de mi venida. Antes de mi venida. ¿Y cuál es esa queja que tiene Jesús en contra de esa iglesia? Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Este es el concepto que conocemos como el primer amor. Cuando lo ves en la Reina Valera 60, dice, has perdido el primer amor. El primer amor. El corazón del mensaje que Dios tiene que darle a esta iglesia de Éfeso, a esta primera iglesia de las 7 que estamos estudiando, tiene que ver directamente con este concepto del primer amor. El primer amor, lo que sentíamos al principio. Como cualquier relación de amor, en el principio experimentamos emociones muy poderosas. Piensa a ver, te invito a que pienses, especialmente los que llevan mucho tiempo de casados y de relación. ¿Qué cosas locas, extremas, ambiciosas, qué maromas, como decimos nosotros, te tiraste, hiciste por consecuencia de estar enamorado? ¿Qué cosas absurdas uno hace, no? ¿Qué cosas que parecen ser muy imprácticas? Le voy a dar una mía, una nada más, una de muchas. Cuando yo empecé a salir con Wanda, en ese tiempo yo estaba estudiando música, y yo estaba estudiando música en San Juan, en la capital, y yo me hospedaba allá, porque es un viaje y obviamente también tenía mucho tiempo de que dedicar a la práctica, horas diarias, y todo el mundo se queda allá porque pues obviamente es lo más práctico. Cuando yo empecé a salir con Wanda, yo entregué mi apartamento y empecé a viajar de San Juan a Ponce todos los días. Para simplemente, la inmensa mayoría de las veces lo que tenía era, la oportunidad única que teníamos era de tenerme en la casa y casi que decirle hola. Pero eso valía la pena cada segundo. ¿Tú crees que yo sentía esa carretera? Yo iba en el aire. En el aire iba yo, ¿eh? ¿Tú crees que yo sentía el esfuerzo, las menos horas de sueño,
el viaje, el costo de combustible. ¿Tú crees que uno analiza eso? No, para nada. Porque hay un amor que se da al principio que es muy poderoso, que es increíblemente poderoso. ¿Alguien más recuerda de cosas así? Que haya hecho algunas maromas que haya hecho. Algunos se acuerdan de algunas, ¿eh? Se acuerdan de algunas y se ríen. Pero ¿sabes qué? Que cuando uno está enamorado, escucha bien, el esfuerzo no pesa. No pesa. No solamente vale la pena, ni lo siento que es un esfuerzo. Al contrario, ¿sabes lo que pesa? El quedarme y no tener esa oportunidad. Eso es lo que... no puedo. ¿Qué tal? ¿No? Cuando uno está enamorado, el esfuerzo no nos pesa. Uno hace lo que sea. Por más impráctico que sea. Aunque el resultado sea un segundito. Entonces, pero dicen que mientras va pasando el tiempo, dicen que eso se va perdiendo. Pero eso será lo correcto. ¿Será lo correcto que mientras... No, eso tú lo hacías, José Luis, eso era cuando éramos muchachos, ¿sabes? Pero ya no, ya esto está asegurado. Así que ya no hay que hacer ese esfuerzo. ¿Será esa la postura correcta? No, para nada. Nosotros tenemos que mantener, de hecho en los matrimonios lo decimos, tenemos que mantener nuestra llama encendida. En casa está definitivamente encendida. Está definitivamente encendida. Y en nuestra relación con Dios es igual. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué significa eso? Como cuando tú estás haciendo una fogata, que le empiezas a hacer así. ¿Para qué? Para que ese fuego crezca, ¿verdad? Crezca. Ese fuego no lo dejes apagarse. No lo dejes apagarse. Avívalo, abanícalo. Haz que eso crezca. No dejes que se apague. En nuestra relación con Dios es así también. También dice en Proverbios 4:18, probablemente lo vieron. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ese verso a mí me encanta también. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿El día perfecto qué es? Cuando se habla en referencia al día perfecto, ¿qué es? ¿Qué parte del día es la parte perfecta según este análisis? Es el mediodía. Porque en el mediodía, ¿qué pasa? No hay sombra. ¿Ok? No hay sombra, es perfecto. ¿Ok? Eso nos está apuntando hacia qué. Eso es una imagen también del cielo. Nosotros vamos de aumento y el día perfecto va a ser cuando veamos a Dios cara a cara. Es nuestro sol de justicia. Dice que en el cielo no habrá sol que fatigue ni luna de noche. Él es nuestro sol de justicia. ¿Ok? Entonces, ese es el día perfecto. Pero ahí me está diciendo que la senda del justo, nosotros, si caminamos en la justicia de Dios, no vamos así. Dice que va, ¿qué? En aumento. No hemos llegado a la perfección, pero vamos en aumento. ¿Estamos dejando que se apague? Todo lo contrario. Cada vez es mayor. Cada vez es mayor. El amor de Dios no claudica hacia nosotros ni se desmerece. Somos nosotros los que sí no nos cuidamos, dejamos de amar como al principio. Mira qué interesante que dice ahí ese verso. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué es lo que me dice eso? Que el desmerecimiento del amor hacia Dios se evidencia en la manera en que nos amamos los unos a los otros. Se apaga el amor con Dios, se apaga el amor con los demás. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Ven cómo funciona esto? Nosotros tenemos que vigilar que no sea de esa categoría, de tener ese resultado en nuestra vida. Sabiendo y reconociendo que es difícil amar a alguna gente.
Mira, yo digo que en la era que nosotros vivimos, una de las cosas que hace, que complica el amar a la gente, son las redes sociales. Las redes sociales complican este tema de amar a los demás. Porque, ¿qué pasa? Antes de las redes sociales, mi única interacción con otras personas fuera de mi núcleo cercano era que, cuando nos encontrábamos, la gente de la iglesia, pues compartíamos en la iglesia, en actividades de la iglesia y esto. A mí, en el colegio, pues amigos del colegio, en el colegio y ya. Y era y yo creo, de hecho, yo creo que eso es saludable. Si tú me preguntas a mí, mi sombrero de psicólogo me dice que eso es más saludable que lo que nosotros vemos, que lo que nosotros experimentamos hoy día, que es que tú tienes un contacto mucho más invasivo o una referencia mucho más invasiva de otros y otros de ti. ¿Qué? Por ejemplo, hay opiniones que uno jamás sabría de otras personas si no fuera por las redes sociales. Y eso lo que termina siendo es una complicación para amar a la gente. Entonces es difícil amar a algunas personas, pero ¿qué pasa? Que cuando estamos conectados al primer amor de Dios, nos damos cuenta y no dudamos que vale la pena el esfuerzo. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es la siguiente. Querida iglesia, ¿estás manifestando el mismo amor como al principio? Examínate y analiza si has perdido o no, aún a cierto nivel, ese primer amor. La verdad es que tenemos que admitir que en muchas ocasiones ese primer amor no está presente, no está activo en nuestra vida. ¿Tú sabes por qué nosotros hacemos esfuerzos como lo hacemos y como les hemos contado y como han visto para Dios? Porque cuando en otro tiempo, hace un tiempo atrás, cuando éramos más jóvenes, hacíamos todas estas cosas para Dios también. Lo hacíamos también. Nos amanecíamos para Dios, nos gastábamos para Dios. Y en este tiempo de mi vida, yo renuncio, me niego a dar menos. No puedo dar menos, porque si doy menos, estoy empezando a caminar en esta dirección de perder el primer amor en mi vida, perder el contacto del primer amor con Dios. Ojo, cuidado, no pierdas el primer amor. Hay una advertencia que me da Dios ahí. La advertencia que me da desde el principio precisamente es esa. Me dice: ¿hasta cuándo y hasta dónde has caído? Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Yo digo: Señor, yo no quiero perder mi lugar. Ayúdame, Señor. Él me está dando una advertencia, pero al mismo tiempo me está dando una invitación. Esto no es una advertencia de condenación, es una invitación a volver al principio. Que nos esforcemos como al principio, que nos arriesguemos como al principio, que nos amemos como al principio. Ama a tu esposa, a tu esposo como al principio. Ama a tus hijos como cuando los viste por primera vez. Ama a Dios como en el momento en que recibiste esa redención por vez primera.